Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. Vimos acerca de cuáles son los agentes que intervienen en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eh, Habiendo explicado que todo agente es aquel factor, aquella cosa o aquella persona también que interviene para hacer que dos partes lleguen a algún acuerdo o para que algo se produzca, ¿no? Entonces, hay agentes desencadenantes, por ejemplo, como en el caso de una enfermedad. Un virus es un agente patógeno que genera un estado de una patología, una enfermedad en el cuerpo humano, ¿no? Si no hubiera ese agente, no hubiera entonces la posibilidad de que sea una enfermedad, ¿no? En el caso de personas, un agente vendedor, pusimos el ejemplo, ¿no? Es aquel que hace que la parte vendedora con la parte que quisiera comprar se pongan de acuerdo y establezcan un negocio, ¿no? Y entonces vimos nosotros que en la escritura nos hablaba en 1 Pedro 1:3 de que es el Padre el que según su gran misericordia nos hizo renacer, ¿verdad? A través de Jesucristo. Pero luego vemos en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Entonces se deduce de esto que Cristo es el que genera el nuevo nacimiento. Pero después el mismo Jesús dice en Juan 3, versos 5 y 6, de que es el Espíritu Santo el que genera ese nuevo nacimiento. Y para cerrar, Santiago, el apóstol, dice en su carta que el Señor nos hizo nacer por medio de su palabra. Entonces aquí parece que hubiera pues como que no se ponen de acuerdo o no se pone de acuerdo la escritura, pero no, cuando entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas de un mismo Dios, de una misma unidad, entonces nos damos cuenta que indistintamente los tres, porque son Dios, hacen lo mismo. Y la palabra es, en otras palabras, Jesucristo, ¿no? Porque lo vimos en Juan 1, de que Juan lo presenta como que la palabra o el verbo, ¿no? En un principio era Dios, estaba con Dios y él hizo todas las cosas y luego en Juan 1:12 dice que se encarnó esa palabra, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la palabra de quien se habla aquí es Jesucristo. Ok, entonces básicamente es una obra extraordinaria, sobrenatural, que lo hace Dios, ¿no? Así sea en forma de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o de la palabra que también es Jesucristo, ¿no? Muy bien, esto lo explicamos porque podría darse el caso que en algún momento ustedes establezcan esto leyendo la palabra y digan, a ver, ¿cómo es esto? De que aquí dice que el Padre, el Hijo. Entonces, desde ya lo enseñamos así, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio muy interesante, ¿no? Vamos a ver en la palabra en 4 citas bíblicas, vamos a tratar de encontrar un denominador común, una palabra común que se encuentra en estos 4 versículos para establecer finalmente algo al final de leerlos. Vamos a leer entonces en primer lugar el primer versículo que está en Romanos capítulo 3 y verso 4. Romanos capítulo 3 y verso 4. La primera que lo tenga lo puede leer. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzgue. Amén. Muy bien, gracias Claudia. Entonces, en la versión Reina Valera dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ok? Muy bien, la palabra veraz, ¿qué significa? ¿Qué le suena cuando hablamos de a que algo es veraz? Es Como verdadero.
verdadero, ¿no es cierto? Ahí el programa este de en Ecuador, no sé, bueno, ustedes tal vez ya no lo vean, pero hay un programa de televisión de este periodista Carlos Vera, y entonces dice, pues, verás, ¿no? Porque es de vera, ¿no? Verás, que es verdadero, entonces quiere decir eso, verdadero. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. O sea, Dios es verdadero. Y generalmente cuando en la Biblia nosotros oímos la expresión Dios, se refiere al Padre, porque el Padre es el que siempre se presentó desde el principio, ¿no? A lo largo de la Biblia siempre aparecía Él como Padre, como Dios, el único, el que hablaba y todo, y no se conocía del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, hasta cuando Él ya hace su aparición, ¿no? Cumplido el tiempo y nacido de mujer, ¿ok? Y luego también el Espíritu Santo, que ya lo dejó Jesucristo en lugar suyo cuando ascendió a los cielos. Pero antes de eso no estaban revelados ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Solamente se lo conocía como Dios, como Jehová, como Yahvé, y generalmente cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios, se refieren al Padre. Entonces aquí podríamos decir, sea Dios el Padre verdadero. Muy bien. Ahora veamos qué dice Juan 14:6, este versículo tan conocido. Mientras voy a ver un poquito de agüita. Ok, estamos listos. A ver, ¿quién lo tiene para que lo quiera leer? Entonces, si Lorenita pronto lo tenga. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Muy bien, este es un versículo muy conocido. Aquí, ¿quién está hablando? ¿Quién dice eso? Jesús, Jesús. Ok, anteriormente vimos que era el Padre del que se decía algo. Ahora Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, en el mismo Juan 14, pero en el verso 17, más adelantito, a ver si Claudia nos puede leer, por favor. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Muy bien, aquí se habla de quién, cuál es el personaje central aquí. Espíritu Santo. El El Espíritu. Espíritu, el Espíritu, Ajá. ¿verdad? Entonces, al principio hablamos, en Romanos 3:4 Pablo hablaba de que Dios el Padre es verdadero. Luego, en Juan 14:6 vemos que dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Jesús habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Y luego en Juan, avancemos unas paginitas hasta el capítulo 17, el verso 17 también. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí se habla, están hablando Jesús con el Padre, ¿verdad? En una oración. Y Jesús le dice al Padre que tu palabra es verdad. Bueno, se nota claramente que en los 4 versículos hay una palabra, un denominador común, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? Sí, ¿Verdad? verdad, ¿no es cierto? Está clarísimo, Mm, ¿no? En Romanos dice que sea Dios veraz o verdadero o verdad. Juan 14 dice, yo soy Yo soy la verdad, dice el Jesús. camino, la verdad. Luego Juan 14:7 dice Jesús que el Espíritu es verdad. Y luego el mismo Jesús más adelante dice, tu palabra es verdad. Es decir,
lo que podemos colegir aquí es que de esos 4 agentes que en la sesión pasada vimos que eran agentes del nuevo nacimiento, de los 4 se habla en la escritura que son verdad. Entonces, no hay mentira en el Padre, no hay mentira en Jesús, no hay mentira en el Espíritu Santo, ni tampoco en la palabra. Cuando se habla de que estos agentes producen el nuevo nacimiento, tenemos una evidencia en la escritura de que ellos son verdaderos, por tanto, su obra, en este caso la obra de el nuevo nacimiento, es verdadera. No es algo imaginario, no es algo ilusorio, no es algo que simplemente se produce porque nosotros creemos o pensamos que eso es y que tal vez no es cierto. Y porque, miren, es importante que nosotros establezcamos la verdad auténtica del nuevo nacimiento, porque el enemigo fácilmente pudiera poner en la mente nuestra la falsedad de que el nuevo nacimiento no es cierto, de que el nuevo nacimiento no es verdadero, no es real, no es auténtico, no es genuino. ¿Por qué? Porque a veces nosotros fallamos en vivir una vida, digamos, en justicia, por decir algo, y nos damos cuenta de que no estamos probablemente llenando los estándares que nosotros suponemos que debemos llenar para ser nuevas criaturas, para ser nacidos de nuevo. Y empezamos a veces a dudar de que nosotros hayamos nacido de nuevo. Y el diablo enseguida viene y nos mete en la mente, ya ves, eso de que el nuevo nacimiento, que tú has nacido de nuevo, que eres nueva criatura, todo eso es bla, bla. ¿Sí me explico? Porque no hay evidencias en ti, es lo que el diablo dice, ¿no? Pero no es realidad eso. Lo que el diablo dice es mentira. Desde el principio la engañó a Eva y le dijo con que Dios les ha dicho, ¿no? Que ustedes morirían si comen del fruto. Pues no van a morir, sino que van a conocer el bien y el mal y van a vivir eternamente. Entonces les mintió, puso en duda lo que Dios les dijo. El diablo es especialista en sembrar duda en la mente. Aquí es donde él trabaja, aquí, no acá en el corazón, porque acá en el corazón está la convicción, está la certeza de que Dios es Dios, que su palabra es verdadera y creemos en que Él nos salvó, pero la mente es la que empieza a dudar. Y ahí es donde el enemigo nos siembra, ¿no? Las dudas, las preguntas y nos pone en cuestionamiento las cosas, porque con la mente es que razonamos, con el corazón creemos. ¿Ok? Con la mente razonamos, con el corazón creemos. Entonces, el diablo puede hacernos creer que por A, B, Z motivos nosotros no hemos nacido de nuevo. No, nosotros hemos nacido de nuevo, sin embargo, estamos en un proceso. Y este espíritu que ha nacido de nuevo y esta alma que ha sido también iniciada en un proceso de santificación, ¿no? Siguen viviendo en un cuerpo con naturaleza pecaminosa. Eso no se puede cambiar hasta que Jesús venga y nos transforme y nos lleve con él, o hasta que la muerte nos separe del cuerpo, ¿no? Y vayamos pues a estar con Jesús. Es decir, este cuerpo siempre va a tener naturaleza pecaminosa. Y la mente tiene que someterse a un proceso de renovación. Romanos 12:2 dice, ¿no?
transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar. Entonces, eso es un proceso. La transformación no es instantánea, como lo es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es instantáneo, pero lo que nace de nuevo es el espíritu. El espíritu es el que estaba muerto en delitos y pecados. El alma es donde se aloja los pensamientos, las emociones y la voluntad. El alma no nace de nuevo instantáneamente, sino que es sometida a un proceso de toda una vida de ir madurando, de ir creciendo, de ir desarrollándose como cuando un niño nace. El niño no empieza a caminar y a hablar desde el primer instante, no. El niño lo que tiene es vida. Cuando nace, respira en sus pulmones, llora y empieza a trabajar, empieza una vida orgánica ya en este mundo. ¿Ok? Pero él tiene que empezar todo un proceso hasta que empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a aprender un montón de cosas hasta que llega a un grado de madurez. Así es el alma. Así es el alma. Pero la vida del niño es instantánea. Sí me explico. Entonces, son dos cosas diferentes. El espíritu nace instantáneamente, pero el alma entra en un proceso de sanidad, de transformación, un proceso de ir evolucionando, de ir madurando. Por eso es que la Biblia habla de perfeccionamiento y que Él nos va a perfeccionar y que Jesús fue perfeccionado en obediencia, pero porque es un proceso de evolución, un proceso evolutivo. ¿Ok? Entonces, estábamos en que que el enemigo nos puede meter en la mente falsamente, equivocadamente, que nosotros no hemos nacido de nuevo. Porque al principio los frutos del espíritu puede que no se vean todos. Lógico, es como en un niño que recién nace. No se puede ver que hable, no se puede ver que ya piense, razone o que camine. Todo eso está sometido a un proceso. Entonces no nos engañemos porque el diablo nos quiere hacer pensar que no hemos nacido de nuevo porque a lo mejor todavía fallamos, cometemos pecados o hacemos aquello, aquello, lo otro, pensamos, dudamos. No, no es eso el indicativo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento simplemente se da y debemos creerlo porque la palabra dice que los agentes que intervienen en el nuevo nacimiento son verdaderos. Entonces, si en ellos hay verdad, ellos no pueden mentir, no pueden falsearnos. Y vimos nosotros, cuando la clase pasada, ¿no? Que los 4 agentes producen el nuevo nacimiento. Lo producen. Y si ellos son verdaderos, en verdad lo han hecho. Pero lo han hecho en el espíritu. El alma tiene que entonces, como decíamos, empezar un proceso. Así que no nos engañe el enemigo, ni nos sentamos en duda, ni mareados, porque estas cosas sucedan así. Uy, estamos con problemas con él. No es, no sé, es el monitor se me apaga. Es algún cable que anda medio suelto por ahí. No, a mí se me apaga. Perdonen, chicas, ¿me vieron todo el tiempo o se puso negro? Me vieron todo el tiempo. Entonces, a mí se me apagó la pantalla. Y ya desde hace una hora estoy viendo eso. Hay algún cable que no sé cuál es, que está por ahí medio flojo. Y si algo muevo, tengo que revisarlo mañana. Si algo muevo, a veces se me apaga. Ya es como cuarta, quinta vez que se me apaga la pantalla. Muy bien. Ok, entonces, seguimos adelante.
Si hay alguna pregunta, por favor, les recuerdo, no duden en interrumpirme en el mismo momento. No me pongo bravo por eso, ni me molesto, sino al contrario, para no perder el hilo en lo que ustedes están pensando en la mente. Yo les respondo, ¿ok? Muy bien, entonces, la conclusión a la que podemos llegar después de ver estos 4 versículos es que si los 4 agentes que producen el nuevo nacimiento son verdaderos, también es verdadero el nuevo nacimiento. Porque no puede ser que siendo verdad, ellos digan una mentira. ¿Ok? Entonces, es verdadero y es importante que nosotros nos convenzamos de que así no veamos alguna cosa, ese nuevo nacimiento ya se produjo en nosotros. Muy bien. Ahora, viene otro punto más. Una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se llega a este nuevo nacimiento? Bueno, se llega a este nuevo nacimiento no por arte de magia, no, o por arte de birlibirloque, ni tampoco le sucede a cualquier persona de modo automático, ¿verdad? Es necesario que intervengan 2 voluntades. ¿Cuáles serían estas 2 voluntades que se les viene a la mente? A ver, ensayemos cualquier cosa, ¿no? No importa que acierten o no acierten, lo importante es que estemos en el ejercicio de pensar y de involucrarnos en las preguntas, en los temas, ¿no? ¿Cuáles serían las 2 voluntades que deben intervenir aquí para que haya este nuevo nacimiento y la salvación que es la consecuencia? Arrepentimiento. Ok, un arrepentimiento, en efecto, es un factor muy importante. A ver, les voy a ayudar de esta forma. Vamos a suponer que un barco se hunde en medio del océano y una persona que iba en el barco se echa al agua y se agarra de un pedazo de un objeto flotante, un resto del barco, y está allí como náufrago en medio del océano. Y pasan las horas y no aparece nadie que lo pueda salvar. ¿Qué posibilidad hay de que esa persona sobreviva si no se acerca por ahí alguna embarcación? ¿Qué probabilidades hay que sobreviva? ¿Verdad? Puede ser que ninguna o muy poca Ninguna. probabilidad, ¿verdad? Puede ser Una que, chiquitita, chiquitita. así es. Puede ser que de pronto las mareas lo lleven hacia una playa de una isla olvidada, puede ser, pero la probabilidad es mínima, ¿no? Las probabilidades de que muera en primer lugar pueden ser por el frío del agua, puede ser por la deshidratación, por el cansancio, fatiga, por un tiburón que se lo coma, ¿verdad? Es decir, hay múltiples probabilidades de que esa persona muera y que no sobreviva. ¿Ok? Entonces, la persona que está allí como náufrago, lo que desea fervientemente y lo que más quiere en ese momento en su vida es que alguien aparezca y lo salve. ¿No es cierto? Porque él está aterrado de miedo, temiendo por su vida. Todo náufrago sabe que está expuesto a morir en el momento en que está en el agua flotando y se hundió el barco y no hay nadie alrededor. ¿No es cierto? Entonces viene la angustia, ¿no? La conciencia de que la muerte está rondándole y está aterrado. Pero ¿qué pasa si de pronto por ahí aparece un bote, un yate, ¿no? Con algunas personas, lo alcanzan a ver, se acercan, porque podría ser también que lo vean y digan, no, nosotros seguimos nuestro curso y es problema suyo. Podría ocurrir, ¿no? Pero cuando
una persona en un bote o algunas personas se acercan habiendo visto un náufrago, es por qué, cuál es el propósito, qué es lo que los anima para acercarse a un náufrago. Es muy sencillo, pero razonemos, ¿no? Igual. ¿Qué es lo que anima? ¿Por qué se acercan al náufrago? Para prestarle ayuda. ¿No es cierto? Porque hay el deseo, la voluntad de ayudarlo, de salvarlo. Hay el deseo. Es evidente, si no, no se acercara. ¿No es cierto? Eso está claro, pero hay que dejarlo establecido. Entonces, cuando se acercan y están ya prácticamente a unos metros de distancia, ¿qué es lo que es necesario para establecer esa conexión? ¿Cómo pudiera la persona que se acerca en el bote salvar al náufrago que está en el agua? ¿Cómo lo podría salvar? ¿Qué harías tú, por ejemplo, Claudia, para poderlo salvar? Tirarle alguna soga o un salvavidas para que se agarre de él y poder sacarlo, poder subirlo al barco. Exacto, ¿verdad que sí? O sea, es muy elemental, es básico, pero nos ayuda al razonar a llegar a la conclusión. En primer lugar, hay dos personas, el que necesita ser salvado y el que le ofrece la salvación, que lo puede salvar del agua, que lo puede salvar de la muerte. ¿Está claro? Entonces, ahí hay dos voluntades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el náufrago, por alguna razón extraña o de alguna locura, y le dijera, a ver, el que llega con el bote dice, agárrate, agárrate, o agarra la soga, agarra lo que sea, o agarra mi mano. Pero el otro dice, no, yo estoy esperando que venga aquí un helicóptero o antes de que naufrague hice una llamada por celular y ya va a venir un cuñado mío, mi hermano, lo que sea. No, gracias, aquí me quedo esperando. Sencillamente, la pregunta es, ¿podrá ser rescatado del agua ese hombre? No hay manera, pues. Entonces, es indispensable que para que se pueda dar ese acto de salvación del náufrago, no hayan dos voluntades que intervengan. La una, el brazo extendido que dice, ven, yo te salvo. Y el otro brazo extendido que diga, sí, yo quiero ser salvado y se agarra. En el momento de que hay esto, lo jalan y lo sacan del agua y se acabó la condición de náufrago de ese hombre, se salvó. ¿No es cierto? Para poder ilustrarlo esto mejor, yo me recuerdo que generalmente yo usaba este ejemplo que les voy a indicar durante las clases que yo daba en Galilea, ¿no? Porque yo era parte de un equipo, de un staff de maestros de esto, de ruta, de los de fundamentos, ¿no? Entonces yo les decía, hermanos, y habían a veces 30, 40 personas, ¿no? Y yo veía al que estaba en primera fila, ahí cerquita, unos 3 metros míos, ¿no? Entonces yo le decía, mire, hermano, ¿qué cosa es esto? Una pluma, me dice, ok. Yo le digo a usted en este momento, yo le regalo esta pluma, mi hermano. Y le tenía así el brazo extendido con la pluma y mirándolo. Entonces él me quedaba mirando y no se movía, ¿no? Y estaba esperando que yo dijera algo más, no sé, pero se quedó también calladito mirándome. Y yo le digo, mi hermano, le repito, le regalo esta pluma. Y él ya se sonreía, ¿no? Y de repente miraba al lado, miraba a los otros y los demás nerviosamente se sonreían porque, no sé, esperaban que yo qué sé qué, ¿no? Pero yo le decía, hermano, le estoy regalando esta pluma. Es para usted, es suya. Y el hombre, el hermano no se movía. Estaba sentadito ahí. Entonces ahí es cuando yo decía, ¿qué hace falta para que mi regalo, mi oferta se haga realidad? Entonces los demás le decían que se levante y la coja.
Pero el hombre no se levantaba ni al mundo. Hasta que ya le decía, bueno, hermano, por última vez le digo, le estoy regalando esta pluma, ¿no la quiere? Y entonces, de repente se levantó así y la cogió. Eso le digo. Eso es lo que hacía falta para que usted recibiera la pluma, que me creyera y que diera un paso de fe. Porque si usted no creía que yo le estaba diciendo en serio que le iba a regalar la pluma, usted no se movía y parece que usted no creía. A lo mejor se cruzaron diferentes pensamientos por su mente. En primer lugar, el hermano a lo mejor me está tomando el pelo, quiere hacerme a mí objeto de risa, ¿no? Como ¿cómo se dice esto? De un conejillo de Indias para reírse, o a la final, alguna cosa, al momento en que yo voy él va a retirar la pluma, en fin, cualquier cosa, dudas, o simplemente no necesito la pluma, a lo mejor él tiene otra intención que querrá decir, cualquier cosa, menos el deseo realmente de tomar esa pluma, a pesar de que yo le estaba diciendo que se la estaba regalando, pero no lo creía. ¿Sí me explico? No lo creía. Y al rato que me decía, como que se levantaba para devolver la pluma, no, hermano, es suya. Yo le dije que se la iba a regalar y era verdad, se la regalo. Manténgala, consérvela como recuerdo de este ejemplo. Entonces, muchas gracias y se guardaba. ¿Ok? Pero mire, así es como funciona la salvación. En primer lugar, el brazo extendido es la gracia, es el favor no merecido. ¿O usted o yo merecíamos la salvación? ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué habíamos hecho en la vida para merecer la salvación que es Cristo Jesús? Nada. Lo que teníamos en todo caso era una condenación eterna, ya una sentencia ejecutorial. Era cuestión de morirnos para ir directamente al lugar de tormento. ¿Ok? Y luego, con el tiempo, ya se oficializaba esa sentencia con la muerte eterna. ¿Ok? Entonces, nosotros no teníamos ningún merecimiento, no habíamos hecho nada bueno. Al contrario, somos pecadores, lo único que sabemos es pecar y no merecemos. Dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado y no hay ni uno, ni aún uno justo en la tierra que solo haga el bien y nunca peque. No lo hay. Entonces, es gracia, es a mí me da la gana, a mí me place regalarle a usted la salvación. Lo único que yo necesito es que usted me crea. Es decir, que usted tenga la fe para extender la mano y decir, sí, tú me puedes salvar. Tú eres la persona que me puede salvar. Yo creo que tú eres mi salvador. Y yo te extiendo la mano y agarro esa salvación y me salvo. Es como el náufrago. Sí, tú me puedes salvar. Estás en un bote y tú estás a buen recaudo. Tú eres la persona que me puede sacar del agua. Creo en ti y agarro, extiendo la mano y el brazo y agarro tu brazo y salgo del agua. Esa es la fe. El creer que yo me puedo salvar y el recibir, aceptar el regalo que me están ofreciendo. Y me están ofreciendo vida en lugar de la muerte a la cual estoy expuesto aquí en el agua. Me están ofreciendo la salvación de la muerte. Es exactamente lo mismo. Entonces, la gracia y la fe. A ver, leamos Efesios 2:8, por favor. Para recordar nomás, porque creo que ya hemos pasado por él. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. Ahí está. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
¿La gracia de dónde viene? De Dios el Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra. Los agentes nuevos nacimientos. La gracia, yo te regalo la salvación. Pero necesito que tú extiendas tu mano y creas porque yo te puedo salvar. Ahí entonces yo te salvo. Pero si tú no quieres extender la mano, no crees que hay salvación y dices, no, gracias, esto no es para mí y sigo de largo el camino, no puedo hacer efectiva esa salvación ni ese regalo. Es como que si yo quiera regalarte esta cosa. Un regalo es algo que yo lo doy espontáneamente, no porque tú te lo mereces. Si a mí me place llevarte un regalo a tu casa, no es porque tú has hecho algún mérito para ganarlo, porque si fuera así, entonces ya no fuera regalo, fuera un salario o fuera una recompensa por algo que hiciste. Pero resulta que tú no has hecho nada, simplemente me place porque yo te amo, te aprecio, me simpatizas, lo que tú quieras y yo te lo regalo. Y tú dices, ay, gracias, tú lo recibes, ¿verdad? Con brazos abiertos, porque sabes que es simplemente un acto de generosidad y un acto de gracia. Así mismo es la salvación. Entonces yo lo recibo. Pero si tú me dijeras, no, no, gracias, no te puedo aceptar el regalo, desgraciadamente eso se queda en mis manos y no puede ir a parar a las tuyas, porque tú no lo aceptas. La salvación tiene que ser aceptada. Y la forma es extendiendo el brazo y agarrándola, como el ejemplo de la pluma, ¿no? Es un ejemplo, pero se puede decir contundente, ¿no? Que te remueve. Ahí está. Un brazo extendido, pero yo no puedo llegar a ti a menos que tú extiendas el tuyo y agarres la pluma. El momento que la agarra, se consumó el acto ya. Se unieron, ¿no? La gracia con la fe. El regalo con el que la necesitaba o que lo aceptaba. Eso es todo. Entonces, por ese motivo, no ocurre por arte de magia o porque sí, sino cuando hay alguien que te está ofreciendo algo, que en este caso es Dios, la voluntad de Dios es de que te salves, esa es la voluntad. Veamos qué dice la palabra al respecto, por qué decimos que Dios quiere salvarte. En segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Ya. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Exacto. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que Él quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Ahí está reflejada mi voluntad, dice el Padre. Yo quiero que ustedes se salven. Yo quiero que ninguno se ahogue en el agua, ni ninguno quede como un náufrago, sino que todos suban a la nave que es Cristo y en Cristo somos redimidos y salvados, ¿no? Ahora, la voluntad del hombre es necesario porque dice, yo tengo que recibir, ¿no? Tengo para no. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ok, entonces, a los que le recibieron. O sea, si nosotros le decimos, venga, Señor Jesús, que yo lo recibo en mi corazón,
a ellos les da la potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que haber una voluntad. Yo quiero recibirlo. Porque si no lo recibimos, simplemente no pasa nada y ocurre lo que dice luego más adelantito en Juan capítulo 5. Verso 24. Juan 5, 24. Ciertamente, Ana, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ok, entonces ahí vemos nosotros que el que acepta, el que cree, el que tiene fe, ¿se acuerdan que el náufrago tenía que creer que podía ser salvado? Imagínense si el náufrago le decía al que está, yo no, ¿y por qué me vas a salvar? Y yo no creo que me vayas a salvar, a lo mejor tu bote de aquí se queda sin gasolina de aquí a unas 50 kilómetros y ¿qué habré ganado yo? Nos quedamos al garete o comienza a argumentar o qué sé yo de que no cree que pueda ser salvado. Si no cree que puede ser salvado, no va a extender el brazo nunca. Entonces, el que lo recibe, recibe salvación. El que lo recibe al Señor tiene vida eterna y no vendrá condenación, no será ahogado, no quedará náufrago en el agua, sino que ha pasado de náufrago a salvado, ¿no? De muerte allí en el agua a vida aquí en el bote. Y veamos un último versículo más en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3 y verso 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahí está. ¿Qué dice Jesucristo? Mire que yo estoy a la puerta, toc, 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 y llamo. Si alguno oye mi voz, porque hay algunos que ni siquiera la oyen. Es como que si no está tocando la puerta, ni oyen la puerta que está tocando. ¿No? Y además abre la puerta porque se necesita oír que se está tocando la puerta y abrirla, porque hay unos que ni la oyen, pero hay otros que sí la oyen y a pesar de que la oyen, no quieren abrir. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero tengo que oír, es el oír la palabra, y luego abrir la puerta. Significa, ven Jesús, yo sí quiero que entres a mi vida. Entonces, ahí entra Jesús, invitado por ti a tu corazón, y entra para cenar contigo y tú con él. Esto nos habla de una relación, porque, como he dicho antes, nadie invita a la casa de uno a alguien con quien uno no quiere tener algún grado de amistad, de conexión, de relación, ¿verdad? Uno invita a su casa cuando uno dice, vamos a conocernos, vamos a establecer una conexión, una relación, etcétera, ¿no? Y ahí empieza. Entonces, esta es una forma de decir Jesús, yo no voy a entrar a ti rompiendo, pateando la puerta, sino cuando tú me la abras buenamente por tu voluntad. Entonces se Que él necesita está, que él es un caballero. exactamente. Él es, él es, él es tan paciente y espera a que un día nosotros digamos, ahí está la puerta. Así es, ni más ni menos. Tú lo has dicho, no lo pudiste decir mejor. Él es un caballero. Él espera que voluntariamente, él no quiere imponer nada a la fuerza. Él quiere que tú desees tener con él una relación, que tú desees recibirlo en tu corazón para que él viva aquí adentro tuyo y todos los días puedas tener conexión con él.
¿no? Y en todo siempre darle el señorío. Y asimismo, cuando tú pequeñita necesitas algo de él que es grande, él te lo va a dar, él te va a cuidar, te va a guardar, te va a dar las soluciones, te va a dar las salidas, te va a dar la sabiduría, te va a llenar de amor, de todo. En fin, él va a hacerlo todo, pero necesita de tu voluntad. Esto es fundamental. Si tú no tienes voluntad, no vamos para ningún lado. Por eso es que me he detenido un poco en estos detalles, ¿no? Para entender que para llegar a un nuevo nacimiento se necesita que intervengan dos voluntades. La primera es la de Dios y la segunda es la del ser humano. Si no hay esas dos voluntades, no se puede dar esta salvación tan hermosa que Dios nos ofrece. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar los siguientes ejercicios solamente empezados y en la siguiente reunión vamos a ver los demás ejercicios, ¿no? Vamos a hacer un primero de ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a ver textos. Vamos a leer 1, 2 o 3 textos según el caso, ¿no? Una vez que hayamos leído el texto, vamos a tratar de identificar cuál es el suceso o el sujeto de qué se está hablando, cuál es el tema principal, el sujeto de lo que se está hablando en estos versículos, ¿no? En tercer lugar, vamos a ver cuál podría ser o de quién podría ser la voluntad que interviene en eso. Y al final vamos a establecer una conclusión y ahí vamos a elaborarla entre nosotros mismos, no vamos a articular lo que tú piensas, lo que yo, y en definitiva vamos a sacar un resumen, ¿no? Conjunto de con qué nos quedamos después de todo esto. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eclesiastés 7:20. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, que está Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Después de Salmos y Proverbios. Capítulo 7, verso 20. Lee tú, Lorena. Ya, la que encuentre primero que lo lea, ¿no? Eclesiastés 7:20. No, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Ok, gracias, Lore. Ciertamente, dice, no hay hombre justo en la tierra, no hay hombre justo, es decir, no hay uno que haga el bien y nunca peque, o en otras palabras, que solamente haga el bien y que no peque. O sea, todos pecan, en otras palabras, ¿cierto? Ahora, Romanos. Vamos a ver Romanos en el en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos, primero el 10 y luego el verso 23. 3:10 y 3:23. El 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Miren, Y el aquí, 20, exacto, y el 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ok, perfecto. Entonces, estamos hablando aquí de algo que ocurre entre los seres humanos. ¿Qué es lo que ocurre con los seres humanos? ¿Qué pasa con todos los seres humanos? Que somos Pecamos. imperfectos y pecadores. Exacto. Exacto. Ahí está. Entonces el suceso es el pecado. El pecado nos ha contaminado así como un virus, como el coronavirus este, ¿no? Y todito
todos los hombres han pecado, pero no hay justo ni aun uno, por cuanto todos han pecado. Entonces no nos podemos escapar de esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Está ya en los genes, en el ADN, ¿no? Y se transmite a través del varón, ¿ok? Entonces no hay justo ni aun uno. Entonces ahí el suceso, ya hemos visto los textos, ahora el suceso lo hemos identificado. Es el pecado universal, ¿ok? Todos han pecado. Ahora, para que los hombres pequen, ¿de quién tiene que ser la voluntad? ¿Querrá Dios que nosotros pequemos? El hombre, pues. Ahí entra solamente la voluntad de uno, del hombre, ¿verdad? El hombre es el que decidió pecar, ¿no? También lo dice Eclesiastés, y lo dice más clarito, todavía no sé cómo no me acordé de incluirlo aquí. Déjenme ver, Eclesiastés. Capítulo 7 y verso 29. Ahí está bien clarito que no hay la menor duda. Eclesiastés 7, 29. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. ¿Qué les parece? Aquí vemos claramente que Dios no ha querido que nosotros seamos pecadores. Él nos hizo perfectos, nos hizo rectos originalmente, pero finalmente Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios y se encontraron con terribles consecuencias que fueron originadas por el pecado. Entonces ellos buscaron muchas perversiones, dice la Reina Valera, ¿no? Ellos buscaron complicaciones. Ellos se complicaron la vida porque no le escucharon a Dios, no le obedecieron y pecaron. Y miren ustedes, se supone que eso fue hace 5.700, no sé cuántos años. Esa cuenta la lleva el pueblo israelita. Y es increíble que puedan ellos llevar esa. Ellos están ahorita en el año 5.700 y pico cuando nosotros estamos en el 2023, porque nosotros contamos más o menos calculando el año de que nació Jesús. Para ellos no, para ellos fue cuando Adán, desde que Adán fue creado, ¿no? Y no se puede saber si ellos tienen razón o no, pero llevan una cuenta y según la cuenta de ellos son 5.700 y pico años. Han pasado casi 6 milenios y seguimos en las mismas. Entonces, la voluntad que interviene aquí para que se cometa ese pecado, el pecado en general, el suceso, es la voluntad del ser humano. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que pudiéramos llegar? Tratemos de encontrar aquí una conclusión general. A ver, ¿tú qué opinas, Claudia? ¿Cuál sería tu conclusión de lo que hemos visto en estos dos versículos, en lo que es el pecado y la voluntad del ser humano? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué tú pondrías aquí? Que, que todos somos pecadores, pero que Dios pues, en su gracia nos perdona. Muy bien, correcto. Todos somos pecadores, ¿no? Pero podemos ser salvados. Me parece muy bien. Podríamos añadir algo más, Lorenita. ¿Qué se te ocurriría a ti? ¿Le pudiéramos dar por allí algún toquecito a esa expresión? ¿Podemos mejorar, a incluir algo, alguna cosa, para hacer algo entre todos, ¿no?
em, que el Señor nos ama tanto que nos ha dado esa libertad de escoger eh, no pecar, pero Él nos ama tal y cual somos y no, no tenemos que primero cambiar para poder ser aceptados, sino que ya somos aceptados. Muy bien, muy bien. Ahora, como resumen, ¿cómo podríamos todo lo que tú has dicho resumirlo en una expresión más cortita, ¿no? Como por ejemplo, hasta el momento tenemos lo que nos ha dicho Claudia, todos somos pecadores, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que llegamos después de leer todos estos versículos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama tal cual somos. pero Dios nos ama tal cual somos. Ok, muy bien. María Tuca, ¿qué añadirías tú? Yo te quiero escuchar a ti y después yo digo. ¡Qué bandida! Bueno, ok. No lo digas completo. No lo digas completo. Entonces ahí. Ya. No, está bien. O sea, yo creo que lo estamos ya definiendo, ¿no? Eh, todos somos pecadores y yo dónde estoy también, y yo también, ¿verdad? Pero podemos ser salvos, tal vez, ¿no? Podemos poner, pero podemos salir de la condición de pecadores, para hacerlo más cortito, a ver, pero podemos ser salvos, ¿no? Todos somos pecadores, incluso yo, pero podemos ser salvos, ¿verdad? Entonces, esto es algo voluntario, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo reconozco que soy pecadora, pero sé que a través de Jesucristo puedo ser salvo. Ajá, entonces podríamos darle una mejor forma. Por ejemplo, ¿no? Todos somos pecadores y reconozco que yo también, ¿no? Pero Okay. podemos ser salvos, podemos salvarnos, ¿ok? Y A ahí través de Jesucristo. a través de Jesús, ¿ya? Entonces, en el cuadernito, por ejemplo, hay un espacio, una línea allí, todavía no lo tenemos, pero cuando lleguemos a ese punto ya lo tengamos, ahí debería cada quien poner algo, porque esto es un ejercicio personal y no todas las respuestas no van a ser iguales, cada uno tiene su apreciación, pero hasta el momento lo que queda claro es que todos somos pecadores. Yo también estoy metido en la colada, o sea, yo admito que también lo soy, ¿no? Porque no hemos dejado de ser pecadores, lo que hemos dejado es una vida de pecado, pero seguimos teniendo la misma naturaleza, ¿no? Que en Cristo se la puede, ¿cómo se puede, cómo podemos decirlo? No podemos perder la naturaleza, pero podemos dominar el pecado de manera que ya no vivamos esa vida de pecado, sino que eventualmente pudiéramos pecar y la sangre de Cristo enseguida nos limpia. Nosotros le Yo, decimos, Señor, acabo de cometer un pecado. Por ejemplo, dije una mentira casi sin pensarlo. Perdóname, Señor. Y Él en ese instante te perdona y otra vez no tienes nada. entonces yo diría lo siguiente. Yo diría, el Señor en su infinito amor y gracia me ha permitido tener conciencia de mis actos. Porque antes, ¿verdad? Antes, si yo era mentirosa, lo consideraba como chistoso, gracioso y como que no pasa nada. Pero en el momento en que yo entiendo, porque el Señor me hace ver a través de su palabra que eso a Él no le agrada, entonces yo ya tengo conciencia. Y cuando quiero decir una mentira, ¿verdad? El Espíritu Santo me va a ayudar y me va a detener. Y yo me voy a dar cuenta. Y yo voy a decirle, Señor, gracias, porque pude haber mentido, pero ya hay una conciencia que me pone como un stop. No, por ese camino no, por ahí no te vas. Entonces, le tengo que dar gracias al Señor porque Él transformó mi vida, mis pensamientos.
y mis actitudes. Exacto, así como funciona. Ahora, la tarea que vas a tener que hacer es cómo resumes eso en una línea, por ejemplo. Nada más. Pero, ok, eso es así. Así es como funciona, ¿no? Cuando tú vienes a la cruz de Cristo, tú vienes cargado de cientos de miles de pecados, tal vez millones, porque en una vida de yo que sé cuántos años, hasta el momento que tú vienes a Cristo, tienes acumulado ahí, ¿no? Un acta de decretos, como dice Colosenses 2:8, me parece que es. Tienes acumulado allí una lista que te ha hecho el diablo, ¿no? De todo lo que tú has cometido para acusarte y para tener un derecho legal de que tú seas condenada por todo esto que has hecho en tu vida. Pero vienes a Cristo y el Señor te borra toditito ese chorro interminable de pecados que tú habías acumulado desde toda tu vida. ¿Ok? Entonces toda esa cantidad enorme de pecados quedó borrada. Pero luego, después de una semana, tú puedes ser que cometas un pecadito. ¿Ok? Pero ya es diferente porque en ese momento tú entrando en conciencia, vienes a los pies de Cristo y le dices, Señor, acabo de cometer un pecado, perdóname. Entonces ese uno chullito enseguida te lo lava y vuelves a quedar otra vez en cero, pues. Después de una semana, de repente te enojaste, dijiste una palabra que no era, pides perdón al Señor y ese pecadito te lo vuelve a limpiar. Entonces, no hay manera de que acumules ya pecado porque enseguida lo resuelves. El problema es cuando tú de pronto entras en una actitud en que quieres acallar un pecado. ¿Me explico? Y que no lo quieres admitir. Entonces ese pecado comienza a podrirse, a descomponerse y apesta allí y comienza a molestar la relación que tú tienes con Dios. Hasta que tú reconozcas ese pecado, lo traigas a la presencia del Señor y el Señor lo lave con su sangre. Ahí se borra ese pecado y vuelves a quedar papelito, como decimos en Ecuador, ¿no? Papelito. Quiero contarles una experiencia que tuvimos. Roberto les contó que teníamos que ir a ver a nuestra nieta Ánica y llevarla cerca de su casa a un cumpleaños. Cuando la fuimos a ver, la nena tiene un problemita de un orzuelito en el ojo y están poniéndole, me imagino que una garramicina, algo por el estilo. Y cuando la fuimos a ver los dos, la notamos un poquito como acelerada, ¿no? Entonces ella respondía de una manera un poquito fuera de tono y hay que corregirla en amor y decir, pero ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué? Entonces, y ella llegó un momento en que confiesa que la verdad está mal genio, Estaba de mal humor. no ha descansado bien, que estaba de mal humor, que no había descansado bien. Comenzó como a sacar lo que la tenía, entonces lo que la tenía así, acelerada. Entonces el abuelo y yo le decíamos que mejor no vaya al cumpleaños, porque estando en esa actitud se iba a pelear con las niñas. No, yo no voy a pelear, entonces vamos a orar. Le dijimos, vamos a orar para que el Señor se lleve este malestar y puedas volver a ser la niña que tú eres, que eres linda, eres encantadora. Entonces, pero comenzó a orar el abuelo y ella comenzó a decir, no, no. O sea, así el nivel de rebeldía y tener que decir fuera rebeldía, ¿no? Fuera la paz del Señor y tener que expresarlo. Y es una niña de 5 años, por favor. Entonces, vivimos en un mundo en donde nos toca como padres, ustedes que son maestras, quizás orar, ¿no? Orar por actitudes de niños, no importa. La obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo. Y a ustedes las pone ahí como atalayas, ¿verdad? Que están mirando el barco que llega un momento que se puede hundir, esas vidas que pueden perderse. Entonces, direccionarlas, el momento en que uno mira y pide misericordia, el Señor va a obrar en misericordia porque ya se levantó un alma que está pidiendo misericordia por por el otro, por el otro, por el otro. ¿Sí me hago entender? ¿No? Entonces, lindo
que podamos, que ustedes como maestras también puedan ser enseñadas en no solo sus vidas transformadas, sino que ustedes son agentes de cambio que transformarán otras vidas con oración silenciosa, nada más. ¿Ok? Correcto, así es. Entonces, bueno, eso es lo que terminábamos de ver, pero lo importante de entender esto es de que el Señor nos ofrece la salvación a nosotros que permanentemente estaremos en un cuerpo viciado de pecado, ¿no? Pero la salvación no solamente es hasta el momento en que llegamos a Cristo, sino que sigue el Señor salvándonos de todo pecado, sigue el Señor limpiándonos y hay un proceso de renovación en el alma, ¿no? Durante el cual cada vez menos vamos a pecar, porque vamos desarrollando, por ejemplo, uno de los dones del Espíritu, que es la templanza, el dominio propio, ¿no? Y vamos desarrollando otra de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Entonces, si nosotros amamos, cada vez menos vamos a hacerle daño al prójimo. Y vamos también desarrollando la misericordia, ¿no? Y muchos otros frutos del Espíritu, frutos, ¿no? Pero es un proceso. Pero siempre que nosotros caigamos en un pecado y nos demos cuenta, debemos en ese instante llevarlo a la cruz. En otras palabras, Señor, tú que has rociado tu sangre sobre mí, como dice primera de Pedro 1:2, con esa sangre rociada, límpiame, perdóname, lávame, purifícame, santifícame, ¿no? Y ayúdame para no repetir ese pecado constantemente, ¿no? Entonces volvemos a estar con él con 0 cuentas, 0 pecados, porque lo anterior, todo ese chorronchonchón ya no lo perdonó. Y este último que acabamos de cometer, lo perdonó. Entonces no dejamos que se acumule, sino que cada vez que pase algo, lavarnos en la sangre del Cordero, lavar. Entonces nos mantenemos siempre limpios, siempre santificados ante Él. Es que es la única manera como podemos nosotros ser santos, mis queridas. La Biblia nos habla de que somos santos. Todos somos santificados para Él. Todos los que hemos venido a Jesucristo, ¿no? Me congelé. No depende de mí. Ya, ¿me ven? Ya, ok. Entonces, es la única Debemos. es la única forma como nosotros podemos estar o podemos vernos santos delante de Dios, o Dios nos puede ver santos, ¿no? La única forma es por la sangre de Cristo, que permanentemente está limpiándonos de pecado, de manera de que el Padre nos vea a nosotros sin pecado, ¿no? Absolutamente sin pecado. Bueno, hasta aquí llegamos entonces en esta noche, el día de hoy, y el día lunes continuamos con estos ejercicios que son muy, muy interesantes y que van a ver ustedes cómo van a ir aprendiendo más cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí entonces vamos a suspender la grabación.